Hace poco se ha celebrado el Día de la Madre, ¿cierto? La semana pasada, ¿puede ser? Muy bien. La semana pasada se celebró el Día de la Madre. Hace un par de meses atrás se celebró el Día del Padre. Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces no era justo celebrar un día así, o sea, celebrar un día y no celebrar el otro, ¿no? Tenemos que ser justos y equitativos. Así que elegí este día para mirar un poco el tema de la paternidad. ¿De acuerdo? Si eres madre, no te sientas excluida, porque hablo para madres y para padres. Si eres joven, no te sientas excluido tampoco. Tendrás algún día, si Dios lo permite, hijos. Así que abramos nuestros oídos. Si no eres madre, no eres padre, si no quieres tener hijos o ya no los tienes en casa, tampoco te sientas excluido, porque vamos a hablar de algo que me ha llamado bastante la atención, y cuanto más lo estaba estudiando, más cuenta me daba de que es algo maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros. Es algo maravilloso y de una profundidad teológica, de una profundidad de amor que seguramente no entenderemos nunca. Y es el hecho de que Dios se llame nuestro Padre. Dios podía habernos llamado gusanos. Dios podía habernos llamado siervos. Dios podía habernos llamado vecinos. Podía habernos llamado familiares lejanos. Podía habernos llamado hermanos. Pero eligió la relación entre Dios y el hombre, en este caso, más fuerte que puede existir. La relación entre un padre y un hijo, o una madre y un hijo. Dios nos adoptó, nos hizo de su familia, y no nos llamó adoptados, nos llamó hijos. Te mira a ti y dice: tú eres mi hijo. Aquí hay mucha gente esta tarde, esta mañana. Pero tú los puedes ver pasar a las 50 personas que estaremos aquí, amigo tuyo, uno más, otro menos, pero hay una persona aquí o hay personas aquí que son más especiales, que son tus hijos, ¿verdad? No saludas igual a tu hijo que saludas a tu primo, ¿verdad? No saludas igual a un hermano que saludas a un hijo. ¿Por qué? Porque la relación que hay con el hijo es mucho más especial, mucho más profunda de la relación que tú puedes tener con otra persona. Cuando Dios quiere hablar de la relación entre Él y el hombre, usa la imagen de un padre y un hijo. Fijaos, más o menos funciona como cuando Dios quiere mostrarnos la relación entre un hombre y una mujer. ¿A quién usa? A Cristo y a la Iglesia. Cuando quiere hablar entre la relación entre dos personas, la relación entre dos personas más fuerte que puede existir no es la paternidad o la maternidad. ¿Cuál es? Es el matrimonio. La relación más fuerte que puede existir entre dos personas. Se habla del amor de madre, y algunos se lo tatúan en el brazo, los marineros. Pero la relación más fuerte de amor entre dos personas es el matrimonio. Porque se han unido y han formado ¿qué? Un solo cuerpo, un solo espíritu. Han formado una mente, han formado un deseo, han formado una voluntad. No es correcto que se ame más a los hijos que a la pareja. No es correcto. No era el plan de Dios. Si tú amas más a tus hijos que a tu esposo, a tu esposa, estás cambiando el sentido de lo que Dios impuso. Cuando Dios cambia algo y nosotros lo torcemos,
no nos va bien. Ahora, no estoy diciendo que no ames a tus hijos, por favor. A tus hijos hay que amarles como ama un padre o una madre a un hijo. Pero la persona con la que estás unido espiritualmente y físicamente es esa persona especial. ¿De acuerdo? Dios nos podía haber llamado muchas cosas. Nos podía haber llamado siervos, nos podía haber llamado esclavos, pero Dios decidió llamarnos Padre. ¿Por qué Dios querría llamarnos Padre a nosotros? ¿O querría llamarnos hijos a nosotros? Porque Él querría que nosotros nos dirigiésemos a Él como nuestro Padre. Cuando nosotros observamos a un padre y a un hijo, estamos viendo un pequeño destello de la relación que existe entre Dios y el cristiano. Y funciona de la forma inversa. Cuando nosotros vemos a Dios cuidar al cristiano, tratar con el cristiano, estamos viendo cómo debería ser un padre, una madre, ¿hacia quién? Hacia su propio hijo. Dios habla de que nos enseña. Él nos enseña a través de toda su palabra. ¿Qué debe hacer el padre al hijo? Enseñarle. Dios nos habla de que le protege. ¿Qué debe hacer un padre a un hijo? Protegerle. Dios nos habla de que Él a nosotros nos sustenta, nos provee lo necesario para vivir. ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros con nuestros hijos? Igual, ¿veis cómo la figura que Él usa entre Dios y el cristiano es válida para el cristiano como padre y su hijo? Y por eso es que quiero hablar de Dios como nuestro Padre y llevar la aplicación a nosotros como padres hacia nuestros hijos. Si tú no tienes hijos aquí, si tú están ya fuera de casa, tú sigues siendo un ejemplo de comportamiento hacia los jóvenes que rodean en la iglesia. No son tus hijos, pero los mayores deben ser ejemplo para los jóvenes. Que los jóvenes vean a los mayores y vean un buen ejemplo. En días donde la figura paterna, y más la figura paterna que la materna, en días donde el padre es tomado como un inútil en muchas cosas, donde el padre, o la figura del padre es motivo de burla. Solo tienes que encender la televisión y ver como en la mayoría de películas, series y cualquier cosa, la figura del padre es un padre tonto que no se entera. Y esa figura corrompe lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y fíjate cuando veas la próxima película, entre el padre y el hijo, cómo él es tenido como una persona muchas veces que no se entera y tonta. Y no es la imagen de Dios. Lo primero que voy a decir, voy a hablar de la paternidad universal de Dios. Si yo digo Dios es Padre de todos, no contestéis. La respuesta, y lo que decimos muchas veces, es Dios es creador, pero no es Padre de todos. Ahora, esto tiene como siempre un matiz que hacer. Dios es, en el sentido de creador, sí que es Padre. Y Él se llama a Él como Padre de toda la creación. Lo tenemos en Efesios 3, 14 y 15. Él se denomina a sí mismo Padre de todo lo creado. Sí, y eso no es incorrecto. ¿Por qué? Porque de Él ha surgido la vida, ¿de acuerdo? Entonces Él puede decir, yo soy Padre de todas las criaturas creadas y Padre de la tierra, si quisiera decirlo así. Es creador, sustentador, y fijaos en... ¿Alguien ha ido a Efesios 3, 14 y 15? Si alguien ha ido, por favor que lo lea en voz alta y yo voy a otro pasaje. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y bien toma nombre que va familia en los cielos y en la tierra.
de quien toma familia todas las criaturas, todos los espíritus vienen de Él. Entonces eso es lo que llamamos la paternidad universal. Y fijaos en Hechos 17, Pablo está hablando en Atenas y está hablando a los griegos, está hablando en la cuna del pensamiento y en la cuna de la filosofía, como era Atenas, y está hablando se le deja hablar delante de la multitud, y en el versículo fijaos en el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los 2 minutos que Pablo habla en Atenas es una joya del conocimiento. Esos 2 minutos que a Pablo le dejan que exponga delante de todo se ponían ahí en un sitio y la gente les escuchaba, no solo a él, sino a mucha gente le dejaban que subiera y hablara, porque a los atenienses les gustaba escuchar toda clase de nuevas filosofías. Pero es una joya del conocimiento todo lo que dice ahí subido, y sabéis que le cortan de hablar cuando habla de la resurrección. Pero dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué es el linaje? El linaje es la ascendencia. ¿De dónde venimos? De Dios. Dios es Padre en el sentido creador. Dios no es Padre en el sentido espiritual. Se enfrenta con los fariseos en cierto momento Cristo, y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque hacéis sus obras. Entonces la paternidad universal solo habla de creación, no habla espiritualmente. Dios es Padre espiritual de los que han creído en Él para salvación y de los que le reconocen a Él como único Dios. Habiendo sentado esta base de que Dios es Padre solamente espiritualmente de nosotros, no del que no cree, desde el primer momento en que la Biblia es escrita, Dios tiene la intención de ser Padre del que le sigue, de ser esa figura paterna. Después vamos a ver qué significa la figura paterna, pero en Éxodo 4:22, vamos rápidamente ahí, en Éxodo 4:22 tenemos a Dios hablando, y aquí Dios se está refiriendo a su propio pueblo, al pueblo de Israel. Éxodo 4:22. Dice Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, este es Dios mandando a Moisés a hablar con Faraón, ¿de acuerdo? Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Sabéis aquel versículo de la Biblia que dice: el que quiere ganar su vida la perderá? En los evangelios Cristo está diciendo: el que quiera ganar su vida, el que quiera ganar lo más precioso que tiene en esta tierra, que es su vida, la perderá. Está hablando de si no me sigue a mí. Aquí Dios le hace a Faraón, dice: no quieres dejar salir a mi hijo, no quieres soltar lo que tienes que soltar, pues vas a perder lo que más amas. Y esto lo añado yo, no sé si el hijo de Faraón es lo que más amaba, pero probablemente sí. Y Dios puede castigarnos cuando nosotros no queremos soltar de nuestra vida lo que tanto amamos, o algo que amemos y que anhelamos, y Dios nos puede castigar y quitarnos eso que tanto amamos. Eso es
a veces parte de la disciplina de Dios. Pero la cuestión es que Dios desde el primer momento quiere relacionarse con los cristianos, con los que le seguían, como un padre a un hijo. Quería esta relación cercana. No quería la relación solamente de un creador o solamente de un siervo, donde hay distancia. Él quería la relación de un padre. Quiero que vosotros, criaturas, vengáis a mí como el Padre o como el Hijo viene al Padre. ¿Y por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a describir a Dios como Padre? Podemos empezar a describir a Dios como Padre como un maestro de la vida. Como alguien que enseña a vivir la vida. En la antigüedad han existido colegios, seguramente desde que la civilización pisó la tierra. Han existido colegios, han existido lugares donde se enseñaban oficios. Sí, desde el principio del hombre. Pero no era un lugar solamente para la gente de poder. La gente de poder mandaba a sus hijos a lugares donde eran instruidos. Pero la inmensa mayoría de la población, ¿cómo aprendían oficios? Viendo al Padre. ¿Cristo fue así? Cristo fue carpintero de profesión, ¿verdad? ¿Como quién? Como su Padre. Pero esto no es nada especial porque Cristo era el Hijo de Dios, entonces... No, no siempre, ¿de acuerdo? Esto es una generalidad. Pero lo habitual era que el padre enseñaba la profesión al hijo. Y el hijo a veces perfeccionaba la profesión, a veces no la quería, pero era la generalidad de que se seguía manteniendo la profesión y iba a través de las generaciones. ¿Por qué? Porque el padre enseñaba, se sentaba con el hijo y le enseñaba. En Deuteronomio 6, Cristo hablando dice: y enseñarás a tu hijo estando en el campo, estando en el camino, estando en casa. Vamos a mirarlo. Y ya que estamos aquí al lado, Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio 6, versículo 4, esto es lo que los teólogos, los que saben mucho, llaman el Shema, ¿de acuerdo? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En 24 horas al día la enseñanza de Dios estará alrededor de ti. Cuando llegas a casa, y ahora lo vamos a ver, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Está hablando de que mires donde mires. En la vida del cristiano verdadero estaba la enseñanza de Dios. Estaba atada a su mano, y la mano te acompaña durante todo el día, y la vas viendo durante todo el día. Estará atada a tu mano, estará atada a tu frente constantemente, sabiendo constantemente que la ley de Dios y que la enseñanza es lo que hay que seguir. Estará en tu casa, estará cuando comas, estará en los dinteles de las puertas para que cuando entres a tu casa veas la ley de Dios y digas: la ley de Dios también está en mi casa. Esa enseñanza de lo que era correcto, amarás a Jehová tu Dios, debía rodear toda la vida. Y la debía enseñar el padre al hijo. Y empiezo por la enseñanza porque es algo muy importante en la vida del creyente, en la vida del padre. Enseñar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos. Hoy en día hay varios, lo voy a llamar canales de enseñanza. Hay varios sitios, hay muchos sitios
donde tú vas y aprendes. ¿De acuerdo? Un lugar que espero que vayas. Aprender es la escuela. Tú vas a la escuela y estás aprendiendo. Deberías estar aprendiendo, ¿de acuerdo? Y te enseñan a sumar, te enseñan a multiplicar, pero también se te enseña una filosofía de vida en esos colegios. Mi mujer es profesora. Y como profesora sabe que cuando se enseña, ella ha estudiado su carrera para ser profesora. Y cuando alguien está enseñando, no solamente está enseñando restar y sumar, está enseñando una filosofía de vida. Si no puedes dejar a tu hijo expuesto a filosofías que no estás de acuerdo con ellas. Al niño puedes mandarlo al colegio, puedes educarlo en tu casa, eso ya es decisión de cada uno, pero tienes que saber qué se está enseñando por si tienes que corregirlo. ¿Por qué? Porque va a estar 8 horas con un niño y le va a enseñar que no está mal que otro niño tenga 2 papás. Le va a enseñar que va a aprender que mintiendo se pueden ganar cosas. Se va a aprender que engañando a la profesora va a quedar como súper guay delante de los compañeros. ¿Me equivoco? Es la realidad. También otro canal de enseñanza. Ahora, vuelvo a insistir, no estoy diciendo que no se mande al niño a la escuela, ¿de acuerdo? Es necesario que vayan y aprendan, pero no que aprendan filosofía de vida. Otro canal de enseñanza, y este es muy interesante, es la calle. ¿Sí? Bueno, es un buen canal de enseñanza. La calle, donde se aprende, en algunos casos, muchas verdades de la vida. Y vuelvo a decir, no puedes abandonar a tu hijo a que beba filosofías y estilos de vida y formas de afrontar la vida de lo que se aprende en la calle. Porque en la calle va a aprender todo bueno, ¿verdad? Todo bueno se aprende en la calle. No se aprende todo bueno. Tampoco estoy diciendo que no dejes salir a tu hijo a la calle, por favor, vamos a entenderlo en su contexto. Un canal muy grande de enseñanza y muy peligroso hoy en día es la televisión o internet. Es un canal de enseñanza porque tu hijo, tu hija va a aprender cómo es guay vestirse, va a aprender lo que aparece hoy en televisión, que una mujer cuanto más enseña más guapa es, y eso es mentira. Va a enseñar o va a aprender viendo la televisión que vale la pena hacer cualquier cosa para alcanzar poder o para alcanzar dinero. Va a aprender que si tiene que pisar al de al lado, se le pisa para poder subir. Son cosas que se aprenden en la televisión. Y vuelvo a decir, no está mal la televisión, lo he dicho 100.000 veces, no está mal la televisión, pero a través de la televisión viene filosofía. Y cuando un niño que no es capaz de ver esas filosofías, entenderlas, es influenciado por todo eso. Nosotros como mayores quizá podemos plantarnos delante de la televisión y decir, es absurdo que esa persona haga lo que está haciendo para ser famosa. Pero un niño influenciable es un peligro. Los libros enseñan. La música enseña. Si hay que llevar la gorra así, o cómo hay que andar. El deporte enseña. Vale la pena cualquier cosa para meter un gol. Si tienes que destruir al defensa y meter gol, vale la pena. Lo importante es ganar y competir. Ahora, sé que estáis sentados ahí diciendo, Israel, yo no puedo perseguir a mi hijo. Yo no puedo meter a mi hijo en una burbuja y que no viva el mundo.
Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo puedes enseñarle a tu hijo que esto es malo, esto es malo, esto es malo? Porque vivimos en un mundo rodeado de maldad, ¿de acuerdo? No estoy diciendo nada que no veamos cuando salimos a la calle. ¿Cómo puede el niño reconocer y por él mismo razonar lo que es malo? Cuando sabe lo que es bueno. Enséñale a tu hijo lo que es bueno, lo que es correcto, y automáticamente sabrá lo que es malo. En Elche hay una niña, ya no es tan niña, que es alérgica, muy alérgica al pan, a la leche, al azúcar, es alérgica a un montón de cosas. Es una situación interesante. Es alérgica a muchas cosas. Y claro, y además muy alérgica. Si tú has comido pan y le tocas, le acaricias la cara, se le empieza a hinchar la cara. Es una situación grave. Y desde el primer día, o desde que nació está así la niña, pues la niña con 3 años sabía lo que no podía comer. Y sabía que no era bueno para ella. Y no es porque, sigue muy lista la chica, pero no es que sea superdotada, es que cuando se le ha enseñado lo que es bueno, sabe reconocer lo que es malo. Si nosotros dejamos a nuestros hijos que sea educado por la televisión, que sea educado por la calle, si les abandonamos a estas cosas, pasarán los años y como padres diremos: ¿cómo ha sido mi hijo capaz de hacer esto? Claro que ha sido capaz, porque es lo que ha aprendido. Si mi hijo nunca había hecho, ¿qué ha comido tu hijo? ¿Qué ha mamado tu hijo? Pues de lo que ha mamado es lo que sale al exterior. Entonces no es cuestión de perseguir a los hijos, no es cuestión de encerrarlos en una burbuja o en una torre. Es cuestión de enseñarlos. Y es lo que Dios le estaba mandando. Dios nos enseña a nosotros como el Padre enseña a un hijo. Nos da su palabra y nos enseña a vivir. Y nos da una filosofía de vida y nos dice: esta es la forma correcta de vivir. Y es lo que debemos hacer nosotros con los hijos, enseñarles. Y los hijos es el bien más preciado que Dios ha puesto en tu mano. Tu hijo es tuyo en el sentido en que lo has engendrado. Pero en el sentido espiritual, tu hijo es un alma que Dios ha puesto en tus manos para que le des forma y lo lances al mundo. Los salmos nos hablan de que los hijos son como una flecha en la aljaba del hombre sabio, en el carcaj, donde guardan las flechas. Y saca una flecha que la ha hecho recta, que le ha puesto sus plumas en su sitio, que le ha puesto la punta como debe ser, y la flecha sale y va a su sitio. Esto es una generalidad, ¿de acuerdo? Tú puedes enseñar a tus hijos la enseñanza bíblica y que tus hijos rechacen el Evangelio. Eso es una realidad. Pero la Biblia nos enseña. Nos dice: prepara a tu hijo para la vida, enseña a tu hijo. No dejes que todos estos canales de enseñanza molden a tu hijo y molden la mente de tu hijo. También Dios muestra esa figura paternal en amor, ¿verdad? Igual que el padre debe amar a su hijo, igual que la madre debe amar a su hijo, porque Dios nos ha amado. Dice Dios: te he amado con amor eterno. Creo que este es uno de los puntos de menos discusión, pero a veces menos entendidos. Todos amamos, todos los que tenemos hijos, amamos a nuestros hijos, a nuestra hija o a nuestro hijo. Es así, es natural en el hombre, ¿de acuerdo? Es antinatural no amar a tu hijo. Cuando leemos
que una madre ha matado a su hijo, se nos pone los pelos de punta, e incluso la sociedad se da cuenta de que eso es antinatural, da miedo eso, porque no es natural. Es natural es amar al hijo, pero lo que no entendemos a veces es cuál es la forma de amar al hijo. ¿Qué es amar al hijo? Dios, al que es su hijo y al que toma por su hijo en amor, lo disciplina. Pues esa va a ser una de las formas de amar a tu hijo. No hay aquí ningún asistente social que me denuncie, ¿no? Es lo que enseña la Biblia. Y Dios nos ama y nos ha amado de una forma grandísima. Juan 3:16, Dios nos amó tanto que se dio por nosotros. ¿Cuál es la mayor demostración de amor? Sacrificio. En este caso, Juan 3:16 era dar la vida, pero era sacrificio. Y Dios se sacrificó por nosotros. Una demostración de amor de un padre a un hijo es sacrificio. Levantarte a las 7 de la mañana para llevarle al partido de fútbol. Trabajar las horas que haga falta en la fábrica para dar a tu hijo. Es sacrificio. Todo eso es sacrificio. Igual que... Bueno, el sacrificio es otro de los puntos. ¿Qué más características hay de Dios hacia nosotros como Padre? Esta palabra tan bonita que es la paciencia. ¿Dios es paciente con nosotros? Vaya si es paciente con nosotros. Dios no ha sido paciente contigo una y otra vez, a menos que seas perfecto. Si eres perfecto, no es necesario que Dios sea paciente contigo. Y claro que Dios es paciente, y nosotros nos caemos y nos tropezamos, manchamos el nombre del cristianismo, a veces con nuestras acciones, criticamos a otras personas y somos maledicientes, cosa que la Biblia habla como pecado, y hacemos un montón de cosas que luego tenemos que ir a Dios de rodillas y decir: Señor, perdóname porque he vuelto a hacer lo incorrecto. ¿Y Dios qué hace? Te he dicho 1.000.000 de veces que no. Dios nos coge, nos trae, como el padre del hijo pródigo, esperando que su hijo volviera. El padre del hijo pródigo salía y decía: ¿dónde está mi hijo? Y levantaba, trabajando en el campo, levantaba la vista esperando que su hijo estuviera volviendo de algún lugar. Paciente, esperando que venga. Y nosotros como padres, ahí ya estoy pisando terreno. ¿Somos pacientes con nuestros hijos? Es que te he dicho 1.000.000 de veces. Y a veces a algunos niños hay que decirle 2 millones de veces. Y esto no quiere decir que no disciplines a tu hijo y que no le enseñes y que en algunos momentos tengas que castigarle. Claro que sí. Pero el problema es la constante falta de paciencia. El estoy tan harto de ti que en cuanto me tocas me sale humo de la cabeza. Dice Colosenses 3:3: no exasperéis a vuestros hijos. Y sabéis, esto es muy complicado. Esto es muy complicado, porque hay que tener mucha sabiduría como padre para saber en qué punto puedes estar. Exasperar es irritar, sacar de quicio. Y un padre demasiado exigente puede irritar a su padre. Un hijo que espera que el niño saque, y no está mal esto, pero que saque 10 en todo, y cuando saca el 9,99, castigado. Que exige tanto. Y tristemente, si te asomas a cualquier partido, balonmano, hockey, voleibol, fútbol, de niños, ves a padres creyendo que su hijo es
el mejor jugador del mundo, y diciéndole, tienes que regatear a 7 y meter gol, y si no lo haces estoy enfadado contigo. Y con cosas así, y esto es una tontería lo del fútbol, pero hijos que exigen, padres que aprietan a su hijo, y su hijo explota, provocados por sus padres. No provoquéis a ira. La paciencia de Dios, desde luego, es la paciencia de un padre perfecto. Nosotros no somos padres perfectos, no lo seremos nunca. Y por eso hay que pedir sabiduría a Dios. Señor, enséñame a educar a mi hijo de la forma que exija de él, que le pida, pero que no llegue a irritarle y que peque contra él, contra el propio hijo. Cuando no hablas con amor a tu hijo, cuando las palabras que salen de tu boca hacia tu hijo siempre son agudas y punzantes, cuando siempre son de reproche, cuando no les hablas con respeto. ¿Hay que hablar con respeto a los hijos? Hay que hablar con respeto a los hijos. A veces hay que levantar la voz y hacerlo en amor. Pero sigo diciendo, es la constante falta de respeto, la constante exigencia la que puede dañar al hijo. Ridiculizar al hijo. Es que tú no sabes, es que tú eres muy torpe, es que tú eres muy vasto, y que tus palabras siempre salgan para menospreciar al hijo. ¿Entendéis, verdad? ¿Entendéis? Y vuelvo a decirlo por 5ª vez, hay veces que hace falta, pero el problema es que sea una constante y que le hagas daño a tu hijo. Hay una más que vamos a... Tengo aquí versículos que hablan de la paciencia de Dios hacia nosotros, como ese Padre perfecto, pero creo que no es algo... Creo que todos entendemos que Dios es muy paciente con nosotros, muy, muy paciente con nosotros. Que Dios vuelve a mostrarnos amor y perdón una y otra vez. Voy a hablar del último, y tengo bastantes más detalles o características de un padre, pero voy a hablar de la herencia. ¿Dios es un padre que nos deja herencia? Sí, claro que nos deja herencia. Colosenses 3:24. Vamos para allá. Y ahora ya estáis especulando. Israel dice que a los hijos hay que dejarles herencia. Colosenses 3:24. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor, fijaos que en el 23 o en el 20, Colosenses 3:20 es aquel versículo de 3:21, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. Y saltando al 24 dice 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón y como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la... Fijaos que Dios, al hacernos hijos suyos, no nos hace hijos de segunda clase. Y nos dice, mira, como tú eras tan malo y yo te he rescatado, te hago mi hijo, pero vamos a ver, como no eres medio hijo, medio no, la herencia que la reciba solo Cristo. Dios no hace así. Dios te acepta como hijo y te reconoce como hijo hasta el grado de que el hijo recibe herencia. ¿Y cuál es la herencia que nosotros recibiremos? En el cielo, su presencia, el reino que Cristo recibirá en la tierra. Nosotros estaremos con Él como coherederos, nos dice Pablo. Vamos a 2 de Corintios 12:14.
Y aquí Pablo, sin querer decirlo, lo dice. Ya ahora veréis lo que quiero decir. 2 de Corintios 12, 14. Dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y aquí es donde íbamos a mirar. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pero Israel, yo no tengo donde caerme muerto, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? Y Pablo no está diciendo que en obediencia cristiana y que tú eres un pecador si tú no le dejas herencia a tus hijos. Vamos a ver. Porque hay muchas situaciones en la vida, hay padres que dejan herencia, hay padres que no dejan herencia, muchas situaciones diferentes. Lo que está diciendo es que tú puedes dejar a tus hijos una herencia. Ahora, nosotros como somos muy terrenales, cuando pensamos en la herencia, ¿qué pensamos? En el chalet en Santa Pola, que me va a dejar mi padre. Pero, ¿qué herencia estás dejando a tus hijos? Y quiero mirarlo espiritualmente. Tú puedes dejar la herencia espiritual a tus hijos y que eso sea lo de más valor que tú le dejes. Mi padre trabajó toda la vida, fueron pobres toda la vida y no me dejaron dinero, pero me enseñaron un ejemplo de vida. Me enseñaron los caminos de Dios. Me dieron una herencia espiritual más valiosa que miles de euros en el banco. Más valiosa que posesiones. Y esa herencia se deja a través de la enseñanza. Se deja a través del ejemplo. Mi padre pasó por muchas dificultades, pero siempre fue un cristiano ejemplar. Me enseñó a vivir. Me enseñó que lo que tiene valor en la vida no es lo que suena en la cartera, sino poner mi vista allá en el cielo. Entonces la herencia es un factor que Dios nos deja a nosotros, como un padre a un hijo, y nosotros debemos pensar en dejar a nuestros hijos. Y no estoy hablando otra vez de lo físico. Si no puede ser, dejar lo físico está muy bien, pero sobre todo lo espiritual. Vamos a dejarlo aquí. Tengo varias características más que igual lo dejamos para el domingo que viene, igual lo hago esta tarde, no lo sé.